Bueno, lo vamos a saludar a Alfredo Camponovo, quien es vocero de EPEC, para conocer más detalles y en concreto lo que más nos interesa, porque ayer le contamos a partir de la palabra del director del Hospital Infantil que evoluciona muy bien este niño, así que vamos a ver qué se puede hacer acá en adelante y sobre todo qué tipo de precauciones. Recordemos que intervino el Ministerio Público Fiscal y ordenó a EPEC y a la municipalidad que haga un relevamiento general para saber básicamente dónde estamos parados. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. Joel, Belén, ¿cómo les va? Muy bien, muy Buen bien. día. Bueno, la primera pregunta es, en concreto, en esta plaza de El Chingolo, ¿qué tipo de trabajos han hecho en las últimas horas allí desde EPEC, por supuesto? Bueno, primero para aclarar un poco, Joel, desde EPEC no es que hemos responsabilizado a los vecinos por la electrocución o por la descarga que sufrió este menor. Simplemente lo que sí se advierte es que EPEC hizo un relevamiento en noviembre, no solamente en El Chingolo, sino en los 23 barrios, ciudad-barrio o barrio-ciudad que están bajo la norma, bajo la órbita temporalmente de EPEC en cuanto a alumbrado público. Porque ustedes saben que el alumbrado público depende de la municipalidad. Correcto. Excepto en estos barrios-ciudad, donde temporalmente está a cargo de EPEC, porque una vez que se cumplimenten todos los trámites, también el alumbrado público va a pasar a la órbita o a las manos de la Municipalidad de Córdoba. Pero en fin, como todavía está bajo la responsabilidad, el mantenimiento del alumbrado público, bajo la responsabilidad de EPEC, es que en noviembre se hizo un relevamiento en estos 23 barrios ciudad, y en ese momento, particularmente si hablamos de la plaza del Chingolo 3, no había ninguna situación de riesgo eléctrico. Es decir, ese poste, esa columna del alumbrado público no estaba energizada, no estaba electrificada en el momento que se hizo el relevamiento. Después lo que conocemos por los comentarios que hacen los vecinos del barrio y por las fotos que están circulando, es que el 8 de diciembre se hizo una ornamentación, se hizo una especie de arbolito de Navidad sobre esa columna, algo que obviamente no está permitido, y en el momento que se hizo esa ornamentación se utilizó una escalera, todo esto por las fotos que hemos visto, ¿no? O sea, una escalera metálica apoyada en la columna, con incluso algunos menores tocando la ornamentación y la columna, sin que ocurriera ningún tipo de accidente, por lo que podemos inferir a priori que el 8 de diciembre, cuando se hizo esa intervención, la columna no presentaba riesgo eléctrico. Alfredo... ¿Qué pasó después? Lo que pasó después es lo que todavía no sabemos y que será motivo seguramente de investigación de la justicia para saber por qué en algún momento esa columna quedó electrificada y provocó este accidente, ¿no? Alfredo, ¿con qué se encuentran ustedes cuando llegan allí al lugar? ¿En qué condiciones ven este poste? El poste lo encontramos primero es que estaba energizado. Bien. O sea que el poste tenía energía y que por eso se produce la descarga. Segundo, estaba sin la tapa, pero lo más preocupante es que adentro había cables que estaban sin aislación, que estaban tocando la columna, es decir, la situación obviamente era de riesgo eléctrico. EPEC tiene dos formas de enterarse de un riesgo eléctrico, o por relevamiento propio o por algún reclamo de los vecinos. Nosotros el relevamiento que se hizo en noviembre no arrojó riesgo eléctrico y desde esa fecha hasta que ocurrió este accidente tampoco hubo ningún reclamo que avisara, dijera, pusiera sobre aviso que la columna presentaba alguna irregularidad. Los vecinos no manifestaron bajo un reclamo que esto hubiese ocurrido, porque si no se atiende de manera urgente, obviamente, porque la prioridad dentro de lo que manejan las guardias de EPEC, cuando hay casa electrificada o alguna situación de riesgo eléctrico, es lo primero que se atiende junto con los electrodependientes. Claro. Entonces, evidentemente hasta ese momento no había una situación de riesgo. Claro, se entiende. Alfredo, preguntarte en concreto a partir de esta orden del fiscal, tanto a EPEC como a la municipalidad, de hacer un relevamiento general, ¿cómo lo van a llevar a cabo específicamente de EPEC y en lo que le compete? Es muy buena la pregunta. Obviamente que, primero que nada, los relevamientos se hacen habitualmente, digamos, al ser 23 barrios, ciudad, los que hablamos específicamente de alumbrado público. Sí, ¿no? sí, claro. No solamente en las plazas, porque también el alumbrado público en este tipo de barrios, Joel, incluye también las luminarias que recorren las calles. Es decir, no es solamente que
que tiene que ver con una plaza, sino que también esas otras columnas que iluminan las calles, también en este barrio ciudad están a cargo de EPEC. Eso se hace habitualmente, se imaginarán que terminar con 23 barrios provoca que al momento de terminar con los 23, el relevamiento de los 23 barrios, prácticamente hay que comenzar de nuevo para poder tener un control más o menos exhaustivo de la situación, porque es muy complicado. ¿Por qué? Porque se hace un relevamiento, la columna está en buenas condiciones hoy, pero mañana no sabemos, porque si algún vecino interviene o a un X la vandaliza a la columna, que es otra de las situaciones que pasa, ¿no? Porque esto también hay que decirlo, se vandalizan las columnas, se roban las puestas a tierra para vender el cobre. La puesta a tierra es lo que evita, digamos, que esa columna que está energizada descargue en una persona, sino que lo haga directamente a la tierra, es un elemento de seguridad. Bueno, se roba eso también, se vandaliza. Entonces, bueno, al margen de este mantenimiento que se hace de manera habitual, habrá que intensificar los controles porque estamos viendo que ocurren este tipo de situaciones y que, bueno, si no alcanza con lo que se está haciendo, habrá que buscar alguna otra alternativa para tener la plena seguridad de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Bien. Alfredo, simplemente agradecerte por esta entrevista y por tu diálogo con Córdoba Noticias. No, al contrario, gracias a ustedes y a disposición cuando lo requieran.